Después de acabar con Josefo, pensé que el pueblo por fin iba a respirar, pero no fue así. Ese hombre no era un simple mal vecino, era un monstruo hecho de carne y hueso que rompió vidas de la forma más cruel y despiadada que puedas imaginar. Golpeaba a las mujeres sin piedad, hasta dejarles el rostro hinchado, con los ojos morados, los labios partidos y la piel rota. Algunas nunca se recuperaron de los golpes, otras quedaron embarazadas de sus abusos. Y a los viejos, que apenas podían sostenerse en pie, los humillaba en público. Les ordenaba arrodillarse frente a él, los hacía limpiar sus botas llenas de barro y sangre, mientras les escupía en la cara. Les robaba las pocas monedas que tenían para comprar comida, y si protestaban, los tiraba al suelo y los golpeaba hasta romperle las costillas. Los niños eran los que más sufrían. Josefo los hacía trabajar desde que amanecía hasta que el sol caía, cargando sacos de maíz, cortando leña, llevando agua. Les reprendía sin razón, castigaba a quien lloraba o se quejaba y desaparecía sin dejar rastro a los que se resistían o se le enfrentaban. Nadie sabía dónde iban, pero el pueblo sentía su ausencia y el miedo se metía en los huesos de todos. El aire estaba enrarecido. No podías salir sin mirar hacia atrás, porque sabías que ese hombre podía hacer lo que quisiera, cuando quisiera, y así fue durante años. Cuando lo maté, pensé que todo cambiaría. Me imaginé que el pueblo respiraría tranquilo, que las mujeres dejarían de esconder los moretones, que los viejos dejarían de temblar, que los niños volverían a jugar sin miedo. Pero me equivoqué. El miedo no se fue, se convirtió en odio. El pueblo necesitaba a alguien en quien descargar todo ese rencor y desesperación, y me eligieron a mí. Y es que nadie me vio transformarme en monstruo, pero me inventaron uno peor. Me llamaban bruja, demonio y la devoradora. Crearon historias sobre mí, me atribuyeron horrores que nunca cometí. La gente puso símbolos en sus puertas, cruces hechas con ceniza, espejos rotos colgados, amuletos contra la bruja devora almas. No me dejaban acercarme, me evitaban, y cuando me veían pasar, bajaban la mirada o murmuraban insultos. Me sentía más sola que nunca, odiada por quienes creí que había salvado. Y entonces pasó lo peor. El hijo de la lotera, aquel que se había perdido hace unos días, apareció. Desafortunadamente fue encontrado sin vida, en el río, con símbolos dibujados en su cuerpo, hechos con un objeto punzocortante. Obviamente la gente empezó a sospechar, y no tardaron en culparme a mí. Dicen que lo maté para hacer un ritual, para tomar su alma y aumentar mi poder, que fui yo quien le puso las marcas que encontraron en su cuerpo, esas líneas grabadas con un cuchillo, símbolos extraños que nadie entendía. Pero yo no fui. Sabía quién había hecho eso. La bruja del bosque. Esa mujer que nadie veía de día y que susurraba cosas horribles en la noche. Yo ya la había sentido cerca, pero nadie me creyó. El pueblo se cerró en mi contra y yo no pude defenderme. Pero lo peor vino después. Doña Tomasa, la única persona que me apoyaba, la que me defendía cuando la gente hablaba mal de mí, fue envenenada. Al principio, parecía un malestar normal, pero cada día su cuerpo se debilitaba más. Su piel perdió color, su voz se volvió más débil y apenas podía levantarse de la cama. Hacía lo posible para salvarla y hallé un doctor que descubrió el problema. Arsénico. Le habían dado agua con veneno. Afortunadamente, fue detectado a tiempo y doña Tomasa comenzó a recuperarse.
Pero saben, yo juré que no iba a dejar que se saliera con la suya. Juré que iba a encontrar a esa bruja y que iba a pagar por todo el daño que nos hacía, pero sabía que no sería fácil. El pueblo estaba roto. La gente vivía con miedo, pero no al monstruo que les hizo daño, sino a la persona que los había intentado salvar. Me convertí en la culpable de todo, y cada día que pasaba, más símbolos aparecían en la puerta, más miradas de odio se cruzaban conmigo, más susurros que me llamaban la bestia. Pero bueno, una noche en la que regresaba con el medicamento de doña Tomasa, me encontré con un extraño mensaje. Una marca en la pared de mi cuarto, un dibujo hecho con sangre seca. No sé qué significaba exactamente, pero sabía que era una amenaza. Así que me preparé, porque si ella quería guerra, yo no iba a retroceder. Pero antes de llegar a la bruja, aún había otras amenazas. Admito que me equivoqué. No todos los hombres huyeron ni desaparecieron. Algunos seguían ahí y ahora eran más peligrosos que nunca. Se hacían llamar el grupo del hermano menor. El tipo que los lideraba era un fanático religioso, un hombre con la mirada de loco y las manos temblorosas por su obsesión. Decía que yo era un demonio, que mi cuerpo estaba poseído y que su misión era purificarme, expulsar el mal con balas benditas y cuchillos de plata. Escuché eso de sus propios labios, con esa furia que no daba lugar a la razón. Una tarde fría, cuando el sol se ocultaba y el pueblo respiraba con miedo, un grupo de matones llegó a la fonda de doña Tomasa. Ellos sabían que debían atacarla para lastimarme y silenciarme. Vi desde la calle cómo prendieron fuego a la fonda. La madera comenzó a crepitar, el humo negro subió rápido al cielo y el olor a quemado me quemó los pulmones sin siquiera estar cerca. Corrí con todas mis fuerzas. No podía creer lo que sucedía. Solo había salido a comprar unos medicamentos para la pobre Tomasa. La gente que miraba no movió un dedo para detenerlos. Nadie quiso involucrarse. Doña Tomasa gritaba, pero el fuego era más fuerte y las llamas la atraparon. Los hombres se reían mientras en sus camionetas blindadas se dirigieron a la iglesia. Corrí hacia ellos para alcanzarlos. Ahí me esperaban. El hermano menor estaba rodeado por sus seguidores, hombres que tenían en las manos objetos extraños, vidagas, pequeñas y afiladas, pero cubiertas con un líquido oscuro que parecía sangre fresca. A su lado colgaban rosarios que no eran simples cadenas de cuentas, sino herramientas de torturas. Algunos tenían nudos corredizos que podían apretarse con fuerza, como si fueran manos invisibles, listas para estrangular. Iridia, dijo el hermano menor con voz rota, casi un susurro que helaba. Esta es tu última oportunidad. Ríndete y te perdonaremos la vida, o enfrentarás el juicio de Dios y arderás en el infierno que mereces. No respondí. No podía. El miedo estaba ahí, en el fondo. Pero la rabia y la necesidad de terminar con esto me dieron fuerza. Sabía que no podía correr ni esconderme más. La pelea fue un caos. Sentí las dagas cortando el aire cerca de mi cuello. Vi cómo una de ellas rozó mi brazo y dejó una herida que no dejaba de sangrar. No era sangre normal. La daga parecía alimentarse de mi piel y la herida no cerraba. Sentí el frío de la plata en mis manos cuando intercepté un ataque y las balas benditas rozando mis movimientos mientras explotaban con un sonido seco y fuerte. La pólvora y el sudor llenaban el aire. Me dolía cada golpe, cada corte, pero no podía detenerme. En un momento, uno de ellos levantó un rosario y trató de apretarlo en mi cuello. Forcejeé con todas mis fuerzas
sintiendo cómo el hilo se apretaba, cortando mi respiración. Con un movimiento rápido y desesperado, agarré una de las dagas que me había arrojado y se la clavé en la mano. Gritó como un animal herido y soltó el rosario. Me solté y caí al suelo, jadeando, con la vista nublada por la sangre. Pero no podía caer ahí. Me levanté, tambaleante, y vi al hermano menor acercándose con un machete, con inscripciones extrañas grabadas en la hoja. El brillo de su filo me recordó el peligro real. No era solo un hombre enfurecido. Estaba poseído por algo que lo hacía ir más allá del fanatismo. Esto termina hoy, dijo, y se abalanzó sobre mí. El machete bajó como un relámpago. Alcancé a cubrirme, pero el filo se hundió en mi brazo, abriéndome hasta el hueso. Caí de rodillas. Sentí como la sangre me resbalaba por el costado y el mundo me daba vueltas. Alrededor, los hombres del hermano menor se reían, escupían, apuntaban sus armas, sabían que estaba herida, sabía que era el final. Y lo fue, pero no como ellos esperaban. Una vibración profunda me recorrió desde la columna hasta la mandíbula. Empezó como un temblor interno, un zumbido que me estremecía el cráneo, y luego fue fuego. Sentí que la piel me ardía, que se me desgarraban ciertos puntos, mientras los huesos se alargaban, se quebraban y se reacomodaban. Grité, pero ya no era mi voz, era algo más antiguo, más salvaje. Mis uñas se extendieron en garras negras, filosas. Mi espalda se arqueó con un crujido, mis piernas se ensancharon y mis dientes crecieron hasta salirse de mi boca. Mi rostro ya no era humano. Los ojos se me oscurecieron por completo y la piel se cubrió de un pelaje corto, oscuro, casi invisible, pero que me protegía. Sentía la sangre hervir, no por debilidad, sino por fuerza. Una fuerza que no conocía límites. Ya no era Iridia, era la Nahuala, y había llegado mi hora. Los hombres vacilaron, uno gritó, bruja, y disparó, pero la bala se desvió cuando me lancé sobre él. Le arranqué la mandíbula con un zarpazo y seguí con el siguiente, destrozándole el abdomen, hasta que sus entrañas salieron como serpientes muertas. Otro trató de huir, pero le salté encima desde el púlpito y le partí el cráneo contra el altar. El cuarto suplicó, lloró como un niño, pero le hundí las garras en los ojos y luego lo lancé contra una columna, donde quedó hecho trapo. La iglesia entera se convirtió en un matadero. El olor a sangre, a pólvora, a orina de los que morían del miedo, llenaba el aire. Yo no pensaba, solo mataba. Era rápida, implacable, una sombra con colmillos, una maldición viva. Solo quedaba uno. El hermano menor retrocedía, empapado en sangre, no toda suya. Temblaba, sostenía el machete con ambas manos, pero no podía levantarlo. Cuando lo miré, ya no vi al hombre que me había llamado perra, ni al fanático que quemaba casas en nombre de su pureza. Vi a un niño asustado, y no tuve piedad. Salté sobre él y lo derribé. Intentó cubrirse el cuello, pero le abrí los brazos con un zarpazo. Luego le mordí la garganta. No una mordida rápida. No. Hundí los colmillos hasta que sentí el hueso. Y con un crujido húmedo, arranqué la carne, los tendones, hasta que su cabeza se desprendió. Sostuve la cabeza unos segundos, como un trofeo, y entonces aullé. Un alarido brutal, cargado de furia, de dolor, de siglos de venganza acumulada en mi sangre. No fue un grito humano,
Fue un rugido bestial, el llamado de lo salvaje, lo prohibido, lo que no debía existir. Y los cimientos de la casa de Dios se estremecieron. Después vino el silencio, no uno pacífico, uno espeso, lleno de muerte. Mis garras estaban rojas, mi boca empapada, mi cuerpo cubierto de sangre, barro, ceniza. Yo sabía lo que debía hacer, ir al bosque por la bruja. Salí de la iglesia a toda velocidad, con la sangre de los hombres del hermano menor, aún caliente entre mis garras. El olor a pólvora y entrañas frescas se me pegaban al pelaje mientras corría hacia el bosque. Mis patas golpeaban la tierra con fuerza, dejando marcas profundas en el camino, pero algo andaba mal. Horas después, me detuve jadeante. El mismo arroyo seco, el mismo roble partido por el rayo, había estado corriendo en círculos. El bosque se burlaba de mí, cambiando sus senderos como un laberinto vivo. Lamenté lo que estaba ocurriendo. La bruja estaba jugando conmigo, y ante la impotencia, lancé un zarpazo a un árbol que se encontraba cerca de mí. Pero, para mi sorpresa, el árbol se quejó. Me quedé observando con asombro, y del árbol comenzó a emanar un líquido negro. Sin dudas, se trataba de sangre. Pero eso no era todo. La bruja tenía pensado acabarme desde adentro, y fue cuando hizo algo que me dolió mucho más que cualquier dolor físico. Mi madre surgió de ese mismo árbol. El árbol crujió como huesos rotos cuando su rostro comenzó a emerger. Primero fueron los dedos, largos y deformes, arañando la corteza desde adentro. Luego su cara. Pero... Dios mío, su cara, la piel colgaba en tiras, mostrando el músculo rojizo bajo ella. Sus labios habían sido cortados, dejando una sonrisa permanente de dientes. Los ojos eran lo peor. No tenían párpados, solo globos blancuzcos salpicados de venas rotas que se movían independientemente, como los de un lagarto. Cuando habló, vi que le faltaba lengua. Sus palabras salían directamente de la garganta abierta, acompañadas con un gorgoteo de sangre espesa. ¿Ves lo que me hicieron, hija? La voz salía entre burbujas de fluido. Todo porque no estás allí para protegerme. El cuchillo pasó una vez y otra vez. ¿Sabes cuánto tardé en morir? Sus manos, ahora garras con uñas negras y quebradas, se aferraron a las ramas como si recordaran cómo se aferraron al filo que la mató. Cada movimiento hacía caer trozos de carne seca que se convertían en escarabajos al tocar el suelo. Si no hubiera salido a jugar esa noche, ese hombre nunca me habría encontrado sola. Me cortó en pedazos tan pequeños que ni los perros los olfatearon. Mi hermano brotó de otro árbol, sus ojos llenos de gusanos. No estabas cuando me secuestraron. Doña Tomasa emergió lastimosamente de un pino, su boca llena de tierra. Tú me envenenaste. Por tu culpa me quemaron. Si no hubiese llegado, yo no habría muerto. Murmuró, mientras una serpiente salía de su nariz. Aullé y destrocé las caras a zarpazos, pero sus palabras quedaron flotando en el aire, como humo venenoso. Luego, repentinamente, el suelo se abrió bajo mis patas con un crujido de huesos rotos. No me pude percatar antes, pero me encontraba sobre un cementerio maldito. Las tumbas se abrieron como bocas hambrientas, escupiendo a sus ocupantes. Josefo emergió primero, su cuerpo grotescamente reconstruido. Alambres de púas le cosían la cabeza al torso, la piel gris y resquebrajada como carne secada al sol. Y detrás de él, sus hombres salían de sus tumbas, cada uno más deforme que el anterior. La bruja nos cosió como gusanos vivos. Rugió Josefo.
mientras larvas blancas se asomaban por sus orificios. Nos dan vida, mientras devoran lo poco que queda de nosotros. El que antes llevaba cinturón de clavos, ahora los tenía creciendo de su carne como espinas. El del rosario gemía con las cuentas incrustadas en su pecho, palpitando como corazones diminutos. Cuando intentaron arrastrarme hacia la tumba abierta, algo en mí estalló. Mis garras se hundieron en el cráneo de Josefo, aplastando los gusanos que le servían de cerebro. Su cabeza explotó. El siguiente recibió mis colmillos en la garganta. Arranqué su tráquea junto con un nudo de alambres oxidados. Los destrocé uno por uno. Al del cinturón le arranqué los clavos de la carne con los dientes. Al del rosario le aplasté el pecho hasta hacer estallar las cuentas malditas. A los demás los desmembré con saña, asegurándome de romper cada hueso que la bruja había cosido. Cuando terminé, los restos seguían moviéndose, así que los arrastré uno por uno hacia la tumba abierta y los enterré vivos. Sus gemidos duraron hasta que el último puñado de tierra los silenció. Justo en ese instante, un sollozo quebrado me hizo volverme. Entre las tumbas, vi al niño, al hijo de la lotera, aquel pequeño que había sido encontrado sin vida, con símbolos marcados sobre su cuerpo. Y lo vi angelical. Su carita redonda, los ojos grandes llenos de lágrimas, los brazos extendidos hacia mí. «Señorita Iridia», lloriqueó con voz temblorosa. «Ayúdeme, por favor, tengo miedo». Mi corazón de bestia se estremeció. Por un instante, olvidé dónde estaba. Avancé un paso, las garras retrayéndose involuntariamente. «Vamos, pequeño», gruñí, con lágrimas en los ojos, tratando de suavizar mi voz ronca. «Te sacaré de...». No terminé la frase, cuando sus ojos se reventaron como huevos podridos. La piel de la cara se le desgarró en tiras, revelando una boca que se abría, llena de agujas en lugar de dientes. Los dedos se alargaron en garras. «Tú me viste cuando me llevaron», rugió, «y te escondiste como rata cobarde». Saltó hacia mí con una agilidad antinatural. Fue allí cuando caí en cuenta que en ese bosque no podía confiarme en nada. La bruja era muy fuerte. Nos enfrascamos en combate, rodando entre lápidas rotas. Sus aguijones me arañaron el hocico, inyectando un veneno que me nubló la visión. Le clavé mis garras en el vientre y sentí algo gelatinoso, como meter las manos en un panal de avispas. Y en ese instante, una voz infantil me susurró al oído: «Destruye el collar. Quiero descansar». El collar de huesos infantiles brilló bajo la luna a la altura de su pecho. Con cada movimiento rápido, le hundí los colmillos justo donde la clavícula se unía al cuello. El collar crujió entre mis fauces, rompiéndose en fragmentos que silbaron como almas escapando. El niño gritó con todas las voces que había robado. Hombres, mujeres, ancianos, antes de desintegrarse en un enjambre de escarabajos que me golpearon como una ráfaga. La risa llegó entonces desde lo más oscuro del bosque, haciendo temblar las hojas muertas. «Qué divertida eres cuando te enfureces», dijo la voz de la bruja, ahora claramente disfrutando del espectáculo. «Ven, tu jaula está lista». Mis garras destilaron veneno negro. La vi, de pie, al umbral de su cueva. El enfrentamiento final
estaba cerca.